Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Allah les acompañen. Bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Majalis del día de hoy, martes 14 de enero de 2014, correspondiente al 13 de Rabia I, Rabia del profeta, las bendiciones sean con él, del año 1435. Bienvenidos a Majalis de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema seguro que nos concierne a todos y es además un tema que a lo mejor hace 20 años no tenía ningún sentido y era o formaba parte de la ciencia ficción. Vamos a hablar del tema siguiente: el Islam y la red. Vamos a hablar de Internet, de las nuevas tecnologías y de forma especial sobre las redes sociales. Hoy, inshallah, en el programa nos van a acompañar los hermanos Mohamed Said Ali. Mohamed Said, assalamu alaikum, bienvenido. Y también con nuestro querido hermano y también muy aficionado a las redes sociales, uno de los que navegan muy bien en este mundillo de las nuevas tecnologías, el hermano Hisham. Assalamu alaikum, Hisham Walid Mohamed. Bienvenido. Y también ustedes son bienvenidos al programa y evidentemente pueden participar, tanto aportando ideas, también algunas historias que habrían vivido, sobre todo con los niños, o cómo educar a los adolescentes respecto al uso de Internet y sobre todo de las redes sociales. Lo pueden hacer llamándonos al teléfono 911 7302 51, 911 7302 51, o nos pueden también escribir al email majales@cordobainternacional.tv o también en nuestro perfil de Facebook, facebook.com/Córdoba Majalis. Bueno, vamos a empezar porque esta revolución realmente es la mayor revolución que ha vivido la humanidad jamás antes vista. Es decir, hemos visto la revolución de la rueda, al descubrir la rueda, el fuego, luego la escritura, que también fue una de las más grandes. El vapor. El vapor, es decir, pero ya actualmente realmente se puede decir que vivimos en una aldea, ¿no? En una aldea global, o como dijo, no sé si Bill Gates, Internet hace que el mundo se convierta todas en una aldea y que la plaza del pueblo es Internet, es el ordenador. Evidentemente el uso que hemos de hacer o el uso que se hace de Internet, como la vida real, ¿no? Hay cosas positivas que hay que aprovechar, cosas peligrosas y riesgos que hay que intentar evitar. ¿Cuáles serían, digamos, los adab, ¿no? Las pautas de un uso beneficioso para Internet? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Realmente el Islam, cuando valora cualquier cuestión, se fija en, digamos, en los fines, en los propósitos y en el origen de esa cuestión, ¿no? No emite un juicio en torno a una cuestión sin mirar los objetivos, los porqués, las ventajas, los inconvenientes, etc. El Islam, cuando prohíbe las bebidas embriagantes, es porque afectan digamos, a la conciencia humana y pueden, digamos, ser causa de cometer delitos, incurrir en pecados, etc. Y cuando permite otras cosas porque son beneficiosas. Las redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías no existían antes para que el Islam hubiese emitido un juicio en torno, pero sí tenemos una base para valorar cualquier cosa que surge en la actualidad y que atañe a la vida humana y que afecte, digamos, esa relación del ser humano con Dios, con el entorno social y consigo mismo. Por lo tanto, como tú bien has dicho, como existen lados positivos y lados negativos, el Islam, a la hora de emitir esos juicios, tiene en cuenta esas cuestiones. Y a la hora de tratar con estas cuestiones, lo que marca ese trato son las bases del Islam, los modales del Islam. El Islam, digamos, le da muchísima importancia a la intención, con qué intención vamos a utilizar esas redes sociales, le da muchísimo valor al tiempo que vamos a gastar en esas redes sociales o en cualquier otra cuestión, le da muchísima importancia a los propósitos por los cuales vamos a utilizar esas redes sociales o cualquier tecnología. La intención del que lo utiliza, los fines por los cuales los va a utilizar y al mismo tiempo qué tiempo le va a dedicar a esas redes sociales y qué es lo que va a representar en las prioridades diarias. En función de esas cuestiones es un juicio u otro. Cuando ya afecta las prioridades, ya es una mala intención, ya son unos malos fines, cerramos la puerta y ya se convierte en una cosa, digamos, ilegítima y ilícita. Y cuando ya son beneficios, cuando aporta beneficios a la persona, cuando se utiliza con una buena intención y para un buen fin,
es algo recomendable e incluso necesario para ejercer, digamos, su función, sobre todo si a través de ello podemos hacer llegar el mensaje, beneficiarnos, conectarnos, comunicarnos, etc. El adab en general es limitarlos a esas cuestiones, ¿no? Cuando se trata de una buena intención, tratarlo con esa buena intención; cuando se trata de una mala intención, pues evitarlo. Sí. Podemos decir, Hisham, de forma resumida, que realmente las nuevas tecnologías evidentemente tienen unas consecuencias negativas, pero digamos su beneficio es infinitamente mayor, porque la gente evidentemente los utiliza hoy día. Evidentemente mucha gente estará pensando pues en el email, en el correo, en comprarse unos billetes de avión, todo desde la casa, pero también tantas gestiones, incluso de negocios, que uno puede, digamos, hacer a través de Internet. Bueno, Internet empezó siendo algo muy reducido. Internet realmente empezó siendo una red entre empleados de Microsoft que se conectaban entre sí para hablar de ciertos problemas que se encontraban en su trabajo, y luego se fue expandiendo poco a poco en diferentes y cubriendo diferentes ámbitos de la vida, y hoy, como bien has dicho, Internet ya cubre incluso las gestiones administrativas, se puede pedir comida por Internet, se puede incluso contactar con los servicios de emergencia, y no solo estamos hablando de Internet, estamos hablando de Internet ya que está incluso en nuestros bolsillos, ¿no? Internet ya lo llevamos en los móviles, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene unos beneficios, tiene unos efectos muy positivos sobre la vida de la persona, y por ello tenemos que valorar esos beneficios y contrarrestarlos con los efectos negativos, ¿no? Y por supuesto los beneficios son muchísimo más numerosos que los efectos quizá nocivos o negativos de Internet, ¿no? Además, yo quería hacer una pequeña reflexión acerca de Internet, y es que realmente cumple uno de los propósitos del ser humano, que es conocerse entre nosotros, ¿no? El Corán nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado para conocernos entre nosotros, y ese conocimiento, mientras más incremente, más conocemos a quien nos ha creado, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Internet, por supuesto que cumple una función muy importante en democratizar el conocimiento. Hoy en día cualquiera puede tener acceso a las enciclopedias más voluminosas, jamás producidas por el ser humano, y solo con un clic, ¿no? Ese conocimiento no teníamos acceso a ello en un pasado muy reciente. Entonces, en este sentido, Internet puede cumplir unas funciones muy importantes, siempre y que tengamos en cuenta la intención, como bien ha mencionado el hermano Mohammed. La intención es crucial. No, además las nuevas tecnologías están evolucionando de tal manera, utilizando la tecnología de Internet, que ya ha habido una primera operación quirúrgica en Estados Unidos hecha desde París. Es decir, incluso un cirujano muy bueno puede hacer una operación desde un país para otro, y esto evidentemente... Sí, un diagnóstico incluso de algunas enfermedades tópicas a través de imágenes de alta calidad, o hacer unas consultas médicas a través... O sea, beneficios, como ha dicho el hermano Hisham, son muchísimos, pero también hay un efecto contrario, ¿no? Lo vamos a hablar, inshallah, este sentido negativo. Pero ahora, digamos, desde el punto de vista espiritual, ético y moral, digamos, ¿cuáles deberían de ser las pautas de la persona responsable a la hora de acceder a Internet, a la hora de utilizar? Iremos de una en una para que, digamos, oye, si estoy cumpliendo con esto es que estoy haciendo bien, y si falta alguna debería de hacerla. Efectivamente, como musulmanes debemos siempre de averiguar, ¿no?, el juicio legal o la consideración jurídica o lo que dice nuestra religión respecto a esa cuestión. Antes de que me adentre en el mundo virtual de Internet, ¿qué intención tengo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Perder el tiempo es muy valioso, lo debo de, digamos, aprovechar en nuestras cuestiones más importantes. Tengo unas obligaciones diarias de prácticas, de actos de adoración, de rituales. ¿Me afecta algo el utilizar esas redes sociales o el utilizar ese Internet
en perder las prioridades como musulmán y esas obligaciones como musulmán. La intención es muy importante, hay que tener una buena intención. Me conecto a Internet, me conecto a las redes sociales para comunicarme con los demás, para aprender, para divulgar el beneficio y aprender el beneficio. Inshallah. Te dejo seguir, Mohamed, en un ratito. Tenemos con nosotros a Hanan, de aquí de Madrid. Assalamu alaikum, Hanan. Buenas tardes. Alaikum salam wa rahmatullah. Díganos. Pues mira, tengo 3 preguntas, lo que pasa que no van relacionadas con el tema de hoy. De acuerdo, díganos. A ver, te digo la primera. Quería saber, porque hasta siempre hemos creído que el tema de la carne, que no sea halal, no se podía comer, pero hasta hace poco nos han dicho que si es gente del libro, o sea, cristianos o judíos, Sí, sí se podía comer. sí. Y queríamos saber si es así o no. De acuerdo, la primera. La segunda. La segunda es con la herencia. Ujú. Quiero saber si la herencia se puede modificar o no. Es decir, O sea, las tiene que partes ser que estipulada- corresponden. Sí, tiene que ser estipulada la que está en el Corán, Sí, o por ejemplo, tú la puedes cambiar porque tú veas, por ejemplo, en tus hijos que tu hija necesita más que tu hijo, o sea, tú ves que las necesidades son distintas sí, y lo quieres cambiar, sí. o no, hay que hacerlo como la que está estipulada. De acuerdo. ¿Y la tercera es? Y la tercera es sobre la esclavitud. Ujú. Queríamos saber si la esclavitud hoy en día en el Islam está permitida. De O sea, acuerdo. en el sentido de si, por ejemplo, ahora mismo hay una batalla, hay una guerra entre musulmanes y no musulmanes, Sí. los musulmanes pueden coger cautivos a los no musulmanes, al kufar, y De tenerlos como acuerdo. esclavos. Pues muchas gracias, Hanan. Nada. 3 preguntas, Gracias a vosotros. cada una habría que hacer un tema. Pero bueno, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Vamos primero con lo de la carne halal. Sí, bueno, lo hemos tratado el otro día, lo hemos tratado, hemos tenido diferentes posturas y es que existen 2 posturas en el Islam. La postura que yo personalmente, digamos, adopto y veo más fuerte es que realmente la carne sacrificada por cristianos y judíos también es halal. Se puede hablar de... De eso no hay duda, está en el Corán. O sea, eso. pero lo digo porque mucha gente reduce el concepto de halal a lo sacrificado por los musulmanes. En realidad se puede hablar de carne sacrificada por el rito musulmán, pero la otra carne es halal también. Y esta otra postura que dice que no, que debe de ser una persona musulmana y abogan que a lo mejor las personas cristianas y judías de hoy en día no son o no tienen el mismo credo que los cristianos que vivieron, por ejemplo, entre otras razones que abogan, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿Qué os parece que el lunes en sala tratemos el tema de la carne halal? Será el tema del programa para que nuestros televidentes, digamos de una vez por todas, Sí. entiendan. Sí, detallar los argumentos Exacto, porque de ambas posturas. nunca lo hemos tratado con profundidad y muchas veces pues suena como chocante, pero a la hora de aportar los argumentos y la interpretación de cada parte le quedaría las 2 opciones muy claras a los hermanos y ahí ya tienen ellos la opción de elegir lo que más se adapta a su situación. exactamente. De acuerdo. Así que, de forma resumida, está la opinión legal, jurídica, que está bien argumentada, que se puede consumir la carne, sea sacrificada por un musulmán como por los cristianos o los judíos, es decir, cualquier superficie, Carrefour o la que sea, Sin dar nombres. el Alcampo y el Lidl, el mercado. Total, las tiendas, sean musulmanas o no, que se puede consumir esa carne porque es de cristianos, por tanto, esta es una primera opinión. También comer en los restaurantes, no necesariamente de musulmanes. Y la otra que restringe el consumo de la carne halal a los establecimientos musulmanes halal y también a los animales sacrificados según el rito halal. Y entre medias, aunque es más de la primera opinión, dice, se puede comer cualquier carne de la gente del libro, pero si hay carne halal, hay que optar por la carne halal. Esa es un poco interpuesta. Pero los argumentos de cada punto de vista los vamos a ver en sala el próximo, porque se repite mucho esta pregunta, los vamos a tratar en sala el próximo lunes, ya con detalle el porqué de una postura y el porqué de la otra, y defender una u otra para nada excluye, digamos, que la otra sea, las 2 son totalmente legítimas. Una puntuación, ¿no? Y es que acaba de salir una frase diciendo que he dicho que se puede consumir la carne de cristianos y judíos. La carne de cristianos y judíos no se consume. La carne es sacrificada por cristianos y judíos. Bueno, se entiende, se entiende. La segunda pregunta era relativa a la herencia. Oye, una persona mayor pues tiene algo que repartir entre sus hijos, ¿qué hace? ¿Lo deja
para que se reparta tal cual está estipulado en el derecho islámico, o puede, digamos, inclinar hacia unos u otros según que... Sí, vamos por puntos. Lo primero, el concepto de la herencia en el Islam es un concepto fijo, establecido por Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Sunna. Es inamovible, es inalterable. Incambiable. Incambiable, no admite interpretación, no admite esfuerzo, digamos, para situaciones determinadas, porque está muy bien repartido en función de la necesidad de cada uno y en función de la situación familiar y el estado de relación, y el vínculo de parentesco, etc. Está muy bien estipulado en el Islam y es una cuestión establecida. No hay margen de interpretación como pueden ser otras cuestiones en el Islam, sean secundarias o muy importantes y destacadas. En el aspecto de la familia, cuando ya queremos, digamos, repartir esa herencia según la normativa islámica, según el derecho jurídico islámico, existe un aspecto que se denomina como el testamento, el wasiyya, ¿no? El asignar voluntariamente a unas personas una parte de la herencia, pero ahí hay condiciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: la wasiyata li warith. Primero, no tiene que ser uno de los herederos directos que ya les toca una parte de la herencia. A esos no se le puede asignar un testamento. Se puede asignar un testamento a personas externas al entorno familiar de la herencia directa, con la condición de que no supere el tercio del total de la herencia. Una vez que se quitan las deudas, los pagos, si hay un testamento, la parte proporcional que queda se reparte según los fundamentos de la herencia en el Islam. A cada hijo lo que le toque, a cada, digamos, pariente, hermano, en función de las reglas que existen, que es una cuestión compleja, pero muy bien estipulada y muy bien establecida. No puede venir un padre y dice: pues mira, una hija mía tiene menos dinero, existe el hiba, existe el donativo, pero también tiene sus condiciones, pero a la hora de la herencia no se puede dejar un testamento específico a una persona que le toca parte de la herencia, porque sería injusto. Y no podemos, digamos, valorar esa herencia en función de la necesidad de cada uno. Cada persona tiene estipulada, según la visión de la religión, una parte de esa herencia, y en función de su estado se le da esa parte propia. Es decir, entendemos de la hermana Hanan que nos decía: oye, a lo mejor este padre tiene una hija más necesitada que los demás y le quiere dar una parte, digamos, a lo mejor mayor de la que le correspondería. En este caso, no sería tocar el tema de la herencia, sino hacer un donativo. Puede hacer un donativo sus condiciones. Con sus condiciones, porque también hay que ser justo a la hora de hacer donativos, hacer regalos, no hacer hiba, no sé cómo sería sí, un regalo donativo a un hijo en función de la necesidad de cada uno. Puedes tener una hija que está casada con un hombre adinerado, que su manutención y su responsabilidad depende de aquella persona, de hecho que no necesita recursos económicos, y puedes tener a otro hijo que está en una situación económica muy difícil. Ahí, pues, aunque si le regalas a una persona más que a otra, pues ahí es lógico, ¿no?, esa distinción favorable, en el sentido de que le puedes beneficiar a una persona en una situación desfavorable. Pero a la hora de la herencia, cada uno tiene, digamos, asignada una parte por la voluntad divina y por la justicia divina, y es muy bien repartida en este caso. Además, se recomienda siempre que se haga una especie de consulta, es decir, un padre, cuando quiere favorecer a un hijo o a una hija, porque en relación con sus hermanas o hermanos vive una situación de necesidad o de más precariedad, pues tener el consentimiento sí, de los demás hermanos, porque al fin y al cabo, si prefiere a unos sobre otros, puede provocar pues o romper esos lazos de familia. Y luego también hay una cosa muy importante, que es, si quiere hacer un regalo, que pase literalmente a esa persona a la que le regala. Es decir, si le doy una casa, una empresa a mi hija, que pase efectivamente a ser suya, no que no la toque hasta que muera él, no, ahí no vale, sino que pase efectivamente, o una casa o lo que fuere. Sí. Y el tema de la esclavitud. Oye, sí, ¿se permite la esclavitud en el Islam? El Islam vino para terminar con la esclavitud. El Islam, uno de los objetivos del Islam es terminar con la esclavitud, y esto se ve a través de muchos dichos de los sahaba, y ahora mismo tengo presente un dicho que dijo, no me acuerdo el nombre del sahabi, dijo: el Islam vino para sacarnos de la esclavitud o la servidumbre.
Rabi ibn Amr, sí, dijo, vino el Islam para sacarnos de la servidumbre hacia los seres humanos a la servidumbre hacia Allah subhanahu wa ta'ala y de la estrechez de la vida mundana a la estrechez de la vida trascendental y la otra vida. A la anchura, perdón, de la otra vida. Y uno de los objetivos del Islam es terminar con la esclavitud. No obstante, la esclavitud era un fenómeno muy arraigado en muchísimas, no en muchísimas, en todas las civilizaciones y sociedades antiguas, sean las preislámicas, árabes. Y muy modernas incluso. Y muy modernas, por supuesto. Y las modernas, ¿no? Hoy en día incluso las sociedades capitalistas, etcétera, viven gracias a la esclavitud que están forzando y aplicando a otras naciones del tercer mundo. Pero eso es otro tema. En cuanto a las sociedades antiguas, estaba tan arraigada la esclavitud que los esclavos eran una posesión, digamos, un objeto, ¿no? Y entonces el Islam quiso terminar con este fenómeno, pero lo hizo a través de un proceso muy gradual, ¿no? Para que no levante tantas protestas y así no tenga éxito. Y alhamdulillah sí que acabó con la esclavitud. Hasta hace poco hubo esclavitud en algunas partes del mundo islámico, pero ya alhamdulillah es totalmente... Y en muchas partes del mundo también. Sí. Existe también lo que es, deberíamos de hablarlo mucho porque vivimos en una especie de burbuja y en un mundo fantástico que es irreal, porque en realidad vivimos... según el tiempo, según la historia moderna, pues en los tiempos de más libertad, en realidad es de más esclavitud, de mayor esclavitud que jamás ha vivido la humanidad. Antes se esclavizaban a tribus o se esclavizaban a personas, pero ahora a países enteros. Sí. Pero Hanan hace una pregunta muy interesante que es, vale, queda claro el tema de la esclavitud, pero hoy día, si hubiera un conflicto armado y se tienen prisioneros, ¿se les puede esclavizar? Se le tienen que tratar como prisioneros en el Islam, no como esclavos. Ese concepto de sabi y de riq que tienen algunos hermanos en su mentalidad, extraído de otro contexto bélico o por un proceso bélico por el cual ha pasado la historia del Islam, no es admisible, no es aplicable a nuestra realidad. Y un día existen primero el fundamento es ese, el Islam ha venido para terminar con esa esclavitud, con ese riq al-ubudiyya, y lo ha dejado muy claro y ha animado a que se libere y a que se emancipe a muchísimas personas a través de tahrir al-riq, como puede ser muchos pecados cuya redención consiste en liberar a los esclavos. Liberar y como máxima, ¿no? Como el primer grado o el máximo que tiene más valor. Hoy en día, si estamos hablando de conflictos bélicos que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege de cualquier desgracia, podemos hablar de prisioneros, y los prisioneros tienen su estatus, digamos, legal dentro del Islam. Hay una manera de tratarles y tienen derechos y tienen, digamos, un trato especial en el Islam que nunca hay que olvidar. Habría que leer un poco sobre los prisioneros en el Islam porque nos quedaríamos boquiabiertos. El tema, 1400 años del Tratado de Ginebra respecto a los prisioneros de guerra, realmente el trato que deberían de recibir y que dice el Islam y que ordenó el profeta, la paz sea con él, a sus compañeros tratar a los prisioneros de diferentes batallas, y decía que había que tratarles incluso mejor que a la gente común, musulmanes, sabiendo que esos prisioneros no solo no eran musulmanes, sino que eran enemigos. Hoy día se llaman combatientes enemigos y se les tiene en Guantánamo, y prisiones ocultas. Y otras tantas, tortura, asesinato, y luego son los mismos que nos hablan y nos hacen preguntas sobre los derechos humanos. Dos abogados de Harvard escribieron unos tratados defendiendo la tortura, hace un par de años, defendiendo la tortura que están sufriendo muchos musulmanes en el mundo. Bueno, para volver al tema de las nuevas tecnologías y de Internet, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente para retomar el tema, inshallah. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de Majalis del día de hoy. Vamos a retomar el tema, pero antes les recordamos el número de teléfono para que puedan participar, al igual que hizo Hanan en la primera parte. El número es el 911 73 02 51, 911 73 02
51. Estábamos hablando de los beneficios de Internet y a la hora de utilizarlo hemos dicho, oye, primero hay que tener una intención sana de utilizarlo, saber utilizarlo. ¿Qué más cosas o en qué consiste, por ejemplo, saber utilizarlo? ¿En qué cosas, digamos, podríamos acceder a Internet? Hay muchísimos beneficios de Internet. Se puede comunicar uno con sus familiares en tierras muy distantes. Anteriormente se tenía que escribir una carta que tardaba un mes en llegar y la respuesta otro mes. Hoy en día uno se conecta con su cámara web, con el micrófono y está hablando con sus familiares y eso es algo loable, es algo beneficioso. ¿Por qué? Porque es Silat al-Rahim. Uno está visitando realmente a sus familiares y recibe una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por ese acto. Además ahora no solo a nivel de escrito, sino que por supuesto, existen ahora es interactivo, es decir, al mismo tiempo que estás hablando, interactúas con los demás, ¿no? Existe la posibilidad, que es realmente algo que deberían muchos musulmanes tener como objetivo, que es utilizar Internet para dar una imagen positiva, una imagen real del Islam, una imagen, digamos, que refleje la imagen verdadera del Islam y contrarreste la imagen negativa que, por cierto, están difundiendo muchísimos sitios web y foros por Internet y por las redes sociales, están realmente difundiendo muchas mentiras acerca del Profeta sallallahu alaihi wasallam, acerca del Corán y del Islam, ¿no? Existe la posibilidad de que muchos musulmanes, especialmente si hacen piña y digamos, coordinen sus esfuerzos en conjunto, pueden tener muchísimos resultados positivos. No obstante, Internet, volviendo a la idea principal, es un medio de comunicación y todos los medios se juzgan en base a los fines. El medio se juzga, es decir, ese medio que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Para qué fin? ¿Es el fin que te dé la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala o es un fin que te va a ganar pues la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y a lo mejor las maldiciones de muchísimas personas? Y una cosa muy importante, y con eso concluyo este punto, y es que hay que adoptar en Internet la misma actitud que tenemos en la vida, digamos, verdadera o la vida cara a cara. Es decir, si cara a cara no puedo mentirle a una persona, no puedo insultar a una persona, por Internet tampoco. Mucha gente en esa anonimidad que da Internet, que da Internet, mucha gente se ve, digamos, respaldada por ese anonimato y empieza a tildar a la gente, a criticar a la gente, a insultar a este, a mentirle a este, etcétera, etcétera, e incluso a estafar a la gente, ¿no? Esas cosas, ya que están totalmente prohibidas y haram en la vida real, digamos, también en la vida virtual están totalmente prohibidas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hablando ya, digamos, propiamente dicho de las redes sociales, es decir, ¿qué provecho podemos sacar a estas redes sociales? Muchísimo provecho, pero también es un arma de doble filo. Me gustaría enlazar con lo que acaba de decir el hermano Hisham, es insistir sobre el aspecto de la responsabilidad que tenemos como musulmanes. Si tenemos ese anonimato, si estamos en un mundo virtual, tenemos que ser conscientes de que rendimos cuentas por todo. Tenemos una responsabilidad moral. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ciertamente, del oído, de la vista y del alma, de todo eso se va a rendir cuentas. Y un musulmán, aunque llegue, digamos, a engañar a los demás y a esconderse detrás de un seudónimo, detrás de un nombre inventado, ¿no? Un nombre ficticio, una imagen que es anónima, Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién está detrás de ese perfil, sabe quién está injuriando a sus hermanos, sabe quién está calumniando, sabe quién está difamando, sabe quién está, digamos, expandiendo un mensaje negativo, que está divulgando cosas nocivas para los demás y que está metiéndose en la intimidad de los demás. Si nosotros detrás de un ordenador pensamos que no nos ven los que están conectados con nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala está presente con nosotros y nos ve. Si tenemos esa conciencia, si tenemos esa supervisión, esa muraqaba y esa mushahada de Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de saber que estamos vigilados y que vamos a rendir cuentas por ese tiempo gastado y por lo que emitimos y por lo que
digamos, escribimos y mandamos a través de las redes sociales o a través de las páginas o de los blogs, vamos a darle el mejor, vamos a utilizarlo de la mejor manera y vamos a darle el mejor uso a esas redes sociales y a la red en general, que es Internet. Para sacar el máximo beneficio hay que tener esto presente, y como musulmanes, pues la intención, insisto en ella, el tiempo es capital de cada uno. Ese tiempo que vas a gastar ahí delante de ese ordenador es mejor gastarlo en recitar el Corán, o en leer el Corán, o en rezar, o en ayudar a los demás, o lo que sea. Si va a ser algo beneficioso, si vas a escribir algo beneficioso a los demás, si no puedes guiar a los demás, por lo menos que no escribas cosas malas, que no sea lo contrario. Si eres incapaz de indicar el bien a los demás, que no seas uno que contribuya en la maldad y en el mal. Hablando de las redes sociales, hay unos mensajes muy bonitos que con darle a retuitear o a compartir realmente haces que a mucha gente le llegue. Sí, no, digamos que es ese efecto de que cuanta más gente lo comparta, más recompensas recibes de Allah subhanahu wa ta'ala. Digamos que no es un cálculo lineal, sino un cálculo que se expande mientras más lo compartas y más a más gente llegue. Pero algo muy importante, y es que si los adultos tenemos esa capacidad de la muraqaba, observarnos a nosotros mismos, o deberíamos tener esa capacidad, que muchos no la tienen, hay que tener en cuenta también que cada vez más los niños tienen acceso a las redes sociales, cada vez más los niños tienen smartphones con sus aplicaciones ahí para conectarse con sus amigos, etc. Y ahí interviene el deber y la responsabilidad de los padres. Hay que siempre tener vigilados y controlados las acciones de los niños en ese mundo virtual, porque... Aquí se nos viene, Hisham, a propósito de lo que está diciendo, que es muy importante, cómo podemos, digamos, controlar a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes en su acceso a las redes sociales. Del cómo, porque muchos padres quieren cortar por lo sano y le impido el acceso a las redes sociales. Y es imposible. Hay muchas técnicas, muchísimas. Te doy un ejemplo. Una acción que muchos padres la hacen, desgraciadamente, es poner un ordenador en la habitación de sus hijos. El ordenador no tiene que estar con una conexión de Internet, por supuesto. ¿Ese es un error para ti? Es un error para mí, por supuesto, porque ese niño, al estar tantas horas ahí solo, Dios sabe lo que puede hacer, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe con quién puede conectarse. Existe un programa en Estados Unidos que simplemente busca a los que llaman ahí depredadores, que son gente mayor que entra por Internet, pederastas que contactan con los niños, quedan con esos niños, chicas y chicos, y ese programa interviene justo en el momento oportuno para interrumpir algo que podría haber llegado a unos resultados nefastos, ¿no? Y entonces ese gesto de poner el ordenador en un sitio donde esté visto por todos, porque ese niño, ¿qué tiene que ocultar a sus padres? Si realmente quiere que el ordenador esté en su habitación y no en el salón, es que algo tiene que ocultar. A lo mejor estamos hablando... Tú estás hablando de los niños, evidentemente los niños no son digamos, responsables, pero una vez que llegamos a la edad de la adolescencia, de la juventud, esos jóvenes de 15, 16 años, no se les puede, digamos, no tener un ordenador en su propia habitación, ¿o sí? ¿Qué hacer en este caso? ¿Incidir más en la confianza, en el diálogo, yo hablaba en más la convicción? Sí. Para esa categoría poblacional yo creo que el control tiene un efecto, digamos, contrario. Es más bien la educación, la concienciación. Hablar claramente con nuestros hijos. Y también aquí yo llamaría, y eso refleja la realidad de la comunidad musulmana, yo llamaría a los padres a que actualicen su información, su formación respecto a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. La primera generación, desgraciadamente, en Occidente, por ejemplo, y hablando del caso de la comunidad musulmana en España, está totalmente desligada, desconectada del mundo virtual. Analfabeta de informática. Efectivamente, y no saben en qué mundo están viviendo sus hijos, no saben
con qué lenguaje se manejan, no saben qué es un WhatsApp, no saben lo que es un Facebook, un Twitter, un Twinty, etcétera, ¿no? No saben, solamente lo utilizan si ese niño le enciende esa pantalla para comunicarse con un familiar en otro lugar, y no saben realmente que los teléfonos hoy en día con las redes inalámbricas, los niños están en el salón mientras hacen que están jugando con el móvil, están chateando y están hablando. Entonces, una actualización de los padres, sobre todo la primera generación, y meterse en ese mundo, no para controlar, sino para ser conscientes de los riesgos y al mismo tiempo darle una formación adecuada y una concienciación adecuada. Aquí el papel de la escuela es importante, aquí el papel de los medios de comunicación es muy importante, y luego el papel educativo y el control paternal es muy importante para evitar desgracias. Hay acoso a los niños en Internet, acoso entre ellos, hay acoso sexual, hay pederastas, hay tecnologías, maltrato de los propios jóvenes. Sí, material poco adecuado a esas edades, y nosotros como musulmanes, como padres, tenemos la obligación de velar por la seguridad de nuestros hijos, por la educación de nuestros hijos, saber qué es ese tiempo que está gastando ese niño delante del ordenador. ¿Para qué es? ¿Está aprendiendo cosas beneficiosas? O incluso aquí, hablando del contexto de los adolescentes, existe, digamos, el libertinaje, pero también existe el problema, el radicalismo y los foros de extremismo, de las ideologías extremas, de los foros esos que no pueden esos niños filtrar esa información religiosa, van por internet en un buscador, pone cualquier cosa, le salen 1000 páginas, no sabe distinguir entre lo que es una ideología correcta y ideología falsa. Y eso es el papel de todos para poder filtrar, digamos, esos riesgos y que nuestros hijos no caigan en manos de personas que les pueden hacer daño y a los niños y a los adolescentes y a la sociedad, por lo tanto. Esto, digamos, es el punto que nos quedaba en el programa. Les recuerdo nuestro número de teléfono para que puedan intervenir, 911 7302 51. Evidentemente vamos a hablar ahora de los riesgos que existen en Internet y que habría que evitar. Si el beneficio Internet nos ha de ayudar a estudiar, a informarnos, a estar conscientes de la actualidad, saber lo que pasa a nuestro alrededor, en el mundo, etcétera, existen los riesgos. ¿Cuáles serían los más importantes? Por ejemplo, el fenómeno del radicalismo, como dice el hermano Ali Calatayud, jóvenes cuyo sheikh es Google, ¿no? Por supuesto. Antiguamente decían aquel cuyo sheikh es el libro, digamos que está condenado a desviarse. Hoy en día aquel cuyo sheikh es Google, pues también está condenado a desviarse, ¿no? Realmente hay que contrastar la información, hay que profundizar en la información, porque Google te puede dar una información, Google o cualquier motor de búsqueda en Internet te puede dar una información más o menos de media profundidad, ¿no? Pero hay que profundizar y hay que contrarrestar opiniones de los shuyukh, etc. Existe este riesgo, por supuesto. Cada vez más vemos que algunos adolescentes adoptan unas ideologías ajenas al Islam, ideologías de confrontación, de violencia, digamos, de odio, etcétera, que son totalmente ajenas al Islam. Y ahí incluso ahí entra en juego la labor de los padres también. Insisto en los padres, es que tu hijo al moverse en el mundo real tienes que dirigirlo y orientarlo, pero también en el mundo virtual el padre y la madre tienen que jugar ese rol y ese papel crucial, ¿no? Existe este riesgo de radicalismo, y me gustaría hacer hincapié también en ciertos contenidos nocivos. Existe la pornografía que está incluso hoy en día en páginas, digamos, genéricas, es decir, páginas que no son propiamente pornográficas, pero siempre tienes unos barras o banners de anuncios pornográficos totalmente al lado, y eso también los padres pueden descargar e instalar filtros para quitar esos banners, etc. Existe el creciente riesgo de adoptar una actitud de ludópatas, porque cada vez más las compañías de apuestas están trasladando su actividad de las máquinas tragaperras a los casinos online, y realmente cada vez más hay
jóvenes musulmanes que se dedican a eso, a jugar online y a apostar online, cosa que es totalmente prohibida porque es el meisr, el qimar, es decir, son apuestas totalmente ilícitas en el Islam. Y si uno va a los locales de apuestas en cualquier ciudad o barrio, va a encontrar ahí a jóvenes musulmanes también, entre otras personas de otras religiones y otros trasfondos, están también musulmanes jugando ahí, a lo mejor sin saber que es haram, que es ilícito, o a lo mejor sabiendo que lo es, pero están totalmente enganchados a ellos. Deberíamos hablar quizá algún día de esta adicción tan peligrosa que existe, ¿no? Vamos a ver el siguiente cartón y luego lo analizaremos, porque es un cartón realmente que da para reflexionar, ¿no? Da que pensar. Vemos aquí una imagen, ¿no? Vemos a las personas como si fueran, bueno, arrastradas. Tenemos a un Corán a la derecha o a un libro sagrado de cualquier religión que sea, pero en este caso, como musulmán, es el Corán. Y luego tenemos al Facebook. Vemos cuánta gente va a conectarse y cuánta gente va a reflexionar y a meditar y a leer la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué entiendes? Realmente refleja la realidad sí. Digamos, triste de muchísimos de nuestros jóvenes y nuestra realidad, porque dedicamos muchísimo más tiempo hoy en día a las redes sociales, al mundo virtual, que a nuestras prioridades. Y como creyentes y como musulmanes tenemos unas obligaciones y la palabra sagrada, y eso no refleja simplemente la lectura del Corán, sino para mí refleja, digamos, las obligaciones religiosas, ¿no? Los actos de adoración, los rituales. Hay muchos jóvenes que se quedan enganchados a internet horas y horas y se les va el tiempo de la oración, no atienden correctamente a sus padres, no atienden a sus madres, no atienden a sus hermanos, ni atienden sus deberes. Hay hermanos metidos en debates jurídicos y refutas y historias y descalificaciones sobre cuestiones jurídicas y se olvidan de cumplir con sus obligaciones de estudios, de rezo, de buenos modales. Realmente esa es la realidad y lo que le puede combatir es la educación y es la buena formación a nuestros jóvenes y hacerles responsables, que lleguen a tener ese equilibrio y que lleguen ellos mismos a controlarse, a autocontrolarse, saber qué tiempo dedicarle a esto, qué representa realmente el mundo virtual en sus vidas, qué representa el Facebook y las redes sociales en sus vidas y cuáles son las prioridades para ellos. ¿Cómo podemos conseguir esta educación? Concienciar a los jóvenes de que, oye, porque Internet es muy atractivo, porque realmente hay de todo. Pues lo que quieras lo tienes en Internet, desde películas, desde documentales, desde cosas muy útiles, hasta juegos y perderse jugando partidas con otros jóvenes de otras partes del mundo, hasta clubes de fans de presentadores están diciendo. Es decir, hay mucho que evidentemente atrae a que uno se enganche, tiene todos los elementos para enganchar a una persona y hacerla adicta, pero ¿cómo hacer que las personas, y sobre todo los jóvenes, que se tomen Internet como es en realidad? Algo interesante, importante, necesario, pero también con cierto límite. Por supuesto, algo crucial en este sentido es entender la naturaleza del Islam, que es la religión de la moderación. Cualquier acción que se lleve a cabo tiene que llevarse a cabo de manera moderada, sin caer en la obsesión, sin caer en pasarse todo el día haciendo ese tipo de acciones. Es decir, si los jóvenes entendieran la importancia del Corán y la recompensa que reciben por leer una ley del Corán en comparación con la recompensa o todo lo contrario, eso depende, que reciben por pasar una hora en Facebook, sin duda irían hacia el Corán. Simplemente no entienden el valor del Corán. Si acrecentamos en los corazones de nuestros jóvenes esa noción de lo que realmente significa el valor del Corán, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, sin duda se dirigirían más hacia el Corán que hacia las redes sociales. Y seguramente también la disciplina, tener un orden de tareas a realizar, eso seguramente pondría cada cosa en su sitio con su horario, con su tiempo debido. Tenemos con nosotros a Mohamed de Ceuta. Assalamu alaikum, Mohamed. Bienvenido.
Wa alaikum salam, barakallahu fika, akhi. Para que lo díganos. Bueno, pues mi pregunta es, ya que has escogido el tema del tema de páginas así, digamos, poco morales para cualquier adolescente que surge en Internet, pues mi pregunta es, ¿qué pasaría, cómo se podría actuar ante, por ejemplo, un adolescente que tiene en su habitación un ordenador, que está en plena explosión hormonal? ¿Cómo hacer para que deje de ver páginas para obscenas? evitar que entre ciertas páginas, porque es un chico joven, tiene las hormonas subidas y ya sabes, puede entrar en páginas de, por ejemplo, pornografía, como ha dicho el hermano Hisham. ¿Cómo se podría, de alguna manera, Actuar en este sentido? ¿Alguna pregunta más, Mohamed? No, nada más, simplemente esto. Supongo que muchos padres tienen este problema. Sí, vamos, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed, desde Ceuta. Hombre, es verdad, una vez que los padres, digamos, ya se topan con esta situación, que aunque su hijo o hija pues visita unas páginas pues de este tipo ilícito, ¿no? De páginas para adultos llaman aquí. En el Islam ni son ni para adultos ni para nadie. Sí. ¿Cómo deberían de actuar los padres? Son medidas paralelas, ¿no? La educación, insisto en ella, porque cuando el Corán menciona los consejos de Luqman, Luqman, cuando habla con su hijo, que es un niño pequeño, le habla desde muy pequeño, después de hablarle de la noción del tawhid, de hablarle de la veneración de los padres, le habla del control y el autocontrol y de la observación de Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu in takum mithqalu habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. Inculcar a los niños que Allah subhanahu wa ta'ala está presente con nosotros, que nos ve, que nos premiará por lo bueno que hacemos y nos castigará por lo malo que hacemos. Pero Inna Allah yaza'u bis-sultani ma la yaza'u bil-Qur'an. La exhortación a veces no cumple con ese papel de control y hay que llegar a la autoridad y a las medidas de precaución. Existen muchísimas medidas para hacer. Una de ellas, yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Hisham en el tema de tener a la vista, sobre todo para ciertos niños, a la vista esos ordenadores. Y luego hay programas que se instalan en los mismos ordenadores que bloquean automáticamente cualquier conexión a cualquier página con una extensión, digamos, o con un contenido, digamos, obsceno o inmoral en este sentido. Se llaman programas de control parental. Efectivamente. De control parental. Y luego es eso, insistir en la educación de esos niños y vigilar acompañar más bien que controlar, ¿no? Estar siempre acompañando a esos niños, no dejar muchísimo. Uno de los errores de los padres es dejarle mucho tiempo libre a los jóvenes. Ese adolescente que tiene esa energía, ese entusiasmo y esas hormonas, como bien ha dicho el hermano, hay que encauzarlas en el bien. Darles tareas. El cuerpo humano, decían nuestros sabios, inna shababa wal faraga wal jida mafsadatun lil mar'i ayu mafsada. El tiempo libre, el dinero y la salud es lo peor que puede tener una persona y es un cóctel molotov que lleva a la desviación. Si tienes mucha salud y tienes mucho tiempo libre y muchísimo dinero, algo bueno no vas a hacer, siempre te vas a encaminar en el mal camino. Si estás ocupado con buenas cosas, actividades extraescolares, deporte, para los padres invertir en esas actividades les va a ahorrar muchísimos problemas. Prefiero pagar 100 euros o 200 euros para una actividad extraescolar para mi hijo y preservarlo y para que no se desvíe y no perderle tanto en las redes sociales como en la delincuencia, como en las drogas, que, digamos, invertir ese dinero en cosas materiales y dejarle ese tiempo libre y luego llorar las penas, ¿no? Sí, una cosa en este sentido, y es que no podemos exhortar a los niños simplemente desde el punto de vista religioso. El consumo de este contenido pornográfico conlleva otros efectos nocivos físicos. Hay efectos nocivos físicos, pero especialmente efectos nocivos psicológicos. Y existe un libro muy bueno acerca de este tema que realmente recomiendo a cualquier padre
y especialmente a cualquier persona que se conecta a este tipo de sitios web, etcétera, que se llama, en inglés se llama pornified, pornificados. Es de una autora estadounidense que se llama Angela algo, no me acuerdo del nombre, pero es muy bueno el libro y va capítulo a capítulo explicando todos los efectos negativos a nivel psicológico para este tipo de personas. De forma muy breve, porque nos tenemos que ir, a nivel psicológico, muchos padres, sobre todo de cultura árabe, choca este contenido obsceno, choca demasiado, es decir, nos choca como adultos, y cuando vemos a un hijo, a lo mejor en una situación así o visitando una web así, a lo mejor, digamos, expresamos toda esa ira y a veces, digamos, vamos más allá de lo debido. No es, a nivel psicológico, importante el controlar la reacción ante el hijo y la hija y hablarle con calma, con confianza, en vez de explotar en su cara y digamos, a insultar o de criticar de una manera que intimida tanto que luego el hijo o la hija empezará a hacer de todo, pero a ocultas de sus hijos, de sus padres. Tenemos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le viene un joven pidiéndole que le permita, digamos, el adulterio. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni le recrimina, ni le pega, ni le insulta, ni lo rechaza, ni actúa con él violentamente, sino habla con él y le lleva a la razón, ¿no? Le dice, ¿te gustaría que eso pasara a tu hija? ¿Te gustaría que eso le pasara a tu madre? ¿Te gustaría que eso le pasara a tu hermana o a algún familiar? Dijo claramente que no, y ahí le dice, pues lo que no le desees a los demás no lo hagas. Entonces, esto nos enseña la manera de tratar con esos problemas. Hay que ser muy sereno, hay que pedir consejo a los especialistas antes de actuar. Si detectamos ese problema, no hay que actuar directamente, sino hay que pedir consejo primeramente y luego hablar con ese hijo, ver las carencias que tienen, ver los problemas psicológicos que tiene y luego, inshallah ta'ala, diseñar una solución adecuada al perfil de cada uno, porque cada joven y cada familia es un mundo. Así que mucha paciencia, mucha precaución y sobre todo mucha educación por parte de los padres a los hijos. Muchísimas gracias, Hisham, no hay más tiempo. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí y de participar con nosotros. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, inshallah, con otro tema, a las 5:30. Y bueno, con otro tema y mejor, inshallah. Cuídense mucho, hasta mañana, sean felices, que la paz les acompañe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.